Saludos cordiales a todos. Les bendigo y oro para que la bondad de Dios, su infinita gracia, su misericordia y su paz estén siempre con todos ustedes. Que podamos decir en estos tiempos, el gozo del Señor mi fortaleza es. En medio de la crisis, también debemos alabar a Dios porque Dios tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo y justos y verdaderos son sus juicios. Nosotros nos alineamos a Él, nos alineamos a su palabra, tenemos seguridad y confianza. Por lo tanto, no debemos tener temor, no debemos tener miedo. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder que hizo que Jesús pusiera el gozo delante de Él, sufriera la cruz y menospreciara el oprobio. Ese mismo poder que está en ti, que está en mí, que está en todos nosotros. Pablo dijo en Efesios capítulo 3 y el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese mismo poder del cual el apóstol Pablo oraba. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo oraba de esta manera, y cuán la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esa fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Así que, amados hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estaré hablando en el mensaje de hoy, que lleva como título, la extraordinaria grandeza del poder de la resurrección. En el mensaje anterior vimos que después de haber visto el futuro como Dios lo ve, Habacuc ofrece su confianza a pesar que sus circunstancias en sus tiempos eran de dolor y de sufrimiento. Pero Habacuc se goza en Dios en medio de las circunstancias. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros en medio de las pruebas? Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Me encanta la pequeña palabra, con todo. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. La frustración no tiene que conducirnos a la desesperación. Su grito de alabanza fue, saltaré de alegría en el Señor, me alegraré, me gozaré. Recordamos la palabra de Job cuando dijo, en Job capítulo 13, versículo 15, aunque Él me mate, en Él esperaré. Puede que no siempre sepamos lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él hará lo correcto. Puede que no tenga ganas, pero sus dudas pueden transformarse en gritos de alegría. Observe que se regocija en el Señor y que disfruta de alegría en el Dios de su salvación. Cuando no puedo regocijarme en mi situación, cuando no puedo regocijarme en mis circunstancias, siempre puedo regocijarme en mi salvación. Habacuc ha tomado la decisión de alegrarse sin importar lo que haya sucedido. La palabra del Señor nos dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, no os entristezcáis, porque el gozo del Jehová es nuestra fuerza. También en el libro de Santiago leemos, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo enfrentó nuestro Señor Jesucristo el sufrimiento, el martirio, la humillación, el dolor, el morir en la cruz del Calvario por todos nosotros? Lo hizo porque puso su gozo delante de Él. En el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de Él, de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínate por un momento que hubieras estado ahí, cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿Qué reacciones hubieras tenido? Tal vez hubieras vomitado, o tal vez hubieras gritado,
o te hubieras arrancado el pelo, o hubieras caído al suelo llorando, lleno de dolor, hasta que no te quedara fuerzas para llorar. El que pusieran una corona de espinas en su cabeza y que le clavaran clavos en las manos y en los pies, y luego lo clavaran en la cruz, y mirando todo ese cuerpo de Jesús desgarrando su carne y quebrando las piernas de los que habían sido crucificados junto a Jesús, y luego mirar cómo le atraviesan una lanza en su costado. Todas estas cosas son insoportables de poderlas ver y mucho menos de poderlas soportar. Pero Jesús eligió morir. Nadie lo obligó. Jesús se ofreció para esto. Él lo eligió. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dijo cuando estaba siendo arrestado en Mateo capítulo 26, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús se ofreció voluntariamente para morir en la cruz. Él lo eligió libremente. Es como que Jesús pudiera decir, yo no soy víctima de las circunstancias. ¿Creen que Herodes y que las turbas y los soldados están a cargo aquí? ¿Crees que ellos tienen poder sobre mí? Ellos no son más que jugadores en este drama. Mi Padre lo escribió y Él y yo estuvimos de acuerdo. Este es mi papel, seré crucificado. Es mi elección, no es la elección de Pilato. En Juan capítulo 19, versículo 10, Jesús le dice a Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay un nombre para eso, se llama amor. La palabra del Señor dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquí está mi pregunta. El mayor sufrimiento al servicio del mayor amor para el que menos lo merece. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo soportó Jesús eso? Jesús lo hizo todo por gozo. Aquí está la respuesta del por qué soportó Jesús todo eso. Leemos en la palabra del Señor, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo que se puso ante él, ante Jesús, soportó la cruz. Soportó la humillación de ser despojado y ridiculizado, las laceraciones de la flagelación, los insoportables rayos del dolor en la medida en que se agudizaba más y más, hora tras hora, mientras que en cualquier momento podría haber llamado a su Padre para que lo rescatara, pero en lugar de eso, eligió la cruz. Todo ello por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y todo ello por la alegría que se le presentó, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue la alegría? ¿Cuál fue el gozo más allá de los horrores de la crucifixión que hicieron posible esta resistencia por parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el gozo más allá de este gran acto de amor que hizo posible este amor? Aquí está la respuesta de Jesús. Nadie me la quita. Doy mi vida por mi propia cuenta. La palabra del Señor nos dice en Juan 16:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Así como lo dijo también a los judíos en el templo. En Juan capítulo 2, versículo 19, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dijo que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas y ser asesinado y después de 3 días resucitar. En Marcos 8:31 leemos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús tenía que morir, debía hacerlo y lo haría. Pero Jesús dijo también que nunca volvería a morir. En Hebreos capítulo 13, versículo 34 dijo, y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David.
Jesús dijo que sería un sumo sacerdote eterno por el poder de una vida indestructible. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 16, no constituido conforme a la ley meramente humano, sino según el poder de una vida indestructible. Y dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dijo, seré el rey sobre todos los reyes y el señor sobre todos los señores. Rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Él dijo también, estaré vivo para siempre y tendré las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dijo, me sentaré con mi Padre en su trono. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dijo además, tendré en mi mano el cheque firmado en mi sangre para la compra perfecta, completa e irreversible de mi novia. En 1 Corintios 6:20, Jesús dijo, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dijo también, estaré rodeado de ángeles y santos que proclamen a gran voz, lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 12, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dijo además, y desde mi trono edificaré mi iglesia en la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Dijo además, y cuando llegue el momento, en el fin del tiempo, vendré nuevamente en poder y gran gloria, y reuniré a mis escogidos de un extremo del cielo al otro. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Entonces aparecerá la gran señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. También dijo, llenaré los cielos nuevos y la tierra nueva con mi gloria. Dice el Salmo 72, versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y le diré a mi novia, entra en el gozo del Maestro. Mateo capítulo 25, versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, amados hermanos, Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos dio su gozo. Puedes tener el gozo de Jesús. Él te invita a que tengas su gozo. Si Él estuviera aquí y Él está aquí, esto es lo que te diría. Quiero que recibas esto personalmente del mismo Jesús. Nos dice en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Esto es lo que significa ser cristiano. Abrazar por completo todo en Cristo es tener su gozo. Dios tiene la intención que el gozo que estuvo delante de Jesús y que le dio el poder de soportar el mayor sufrimiento en el mayor acto de amor para los que menos lo merecen. Dios quiere que ese gozo sea tu gozo. Esto es lo que significa ser cristiano. Abrazar por completo todo en Cristo. El Cristo sufriente, el Cristo resucitado, el Cristo reinante, el Cristo venidero, que dice en todo momento, he venido para que mi gozo esté en ti y que tu gozo sea pleno, que tu gozo sea completo. Lo leemos de nuevo en Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo.
La razón por la cual la resurrección tiene un poder explosivo en nuestras vidas ahora es la misma razón por la que tuvo poder explosivo en la vida de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo. En su caso, la esperanza de la resurrección fue el gozo que lo llevó a la cruz. Y así es como nosotros, por el gozo que se nos presenta en la resurrección, soportamos el costo del amor, no importa cuán alto sea, para los que menos lo merecen. Esta es la expresión más alta del amor, la mayor demostración del amor. Tomemos un ejemplo gloriosamente loco de cómo se ve esto en la vida de un verdadero cristiano que vive por el poder de la esperanza de la resurrección. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 40, Pablo predicaba en la ciudad de Filipos. Y nos dice que una joven damisela, la cual era una esclava y poseída por un demonio de adivinación, la cual le producía mucho dinero a sus amos adivinando. En Hechos 16, la palabra del Señor nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta damisela gritaba constantemente e interrumpía a Pablo en su predicación. Cuando el apóstol Pablo le desagradó lo que hacía esta joven, Pablo reprendió al demonio en el nombre de Jesucristo. Lo vemos en Hechos 16:18. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, la esclava que antes les hacía ganar mucho dinero era libre y estaban enojados. La historia nos dice que se apoderaron de Pablo y de Silas y los arrastraron al mercado y los acusaron ante los magistrados, que les arrancaron la ropa y los golpearon con varas. Los arrojaron a la parte más profunda de la prisión sin juicio y pusieron los pies en un cepo. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, 22 al 24. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La imagen que tenemos aquí es esta. Pablo y Silas han sido avergonzados al ser despojados, golpeados con varillas, y están en el calabozo de más adentro, en lo más profundo, golpeados, heridos y con sus pies asegurados a un cepo. ¿Qué están haciendo? Se nos dice que en esas condiciones ellos están cantando. La palabra del Señor nos dice en Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Qué haces tú cuando estás pasando por pruebas o por sufrimientos? Cuando el mundo te está golpeando. La palabra aquí no es salmos. La palabra aquí es que ellos cantaban himnos. Estos himnos eran canciones probablemente escritos por creyentes. Y Pablo y Silas los conocían esas canciones, las conocían de memoria, lo que significa que esas canciones se cantaban mucho. Ellos cantaban con gozo en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la crisis. Estos grandes hombres, más grandes de todos, eran hombres que cantaban sin importar las circunstancias. Y entonces se produjo un terremoto. Tengan cuidado con lo que puede suceder cuando usted canta a medianoche con un amigo en medio de la miseria. Dice que las puertas fueron abiertas de par en par. Pablo y Silas pudieron haber visto vengativamente al carcelero suicidarse, lo que estaba a punto de hacer, lo que estaba a punto de suceder. Nos dice en el libro de Hechos 16:27, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Sin embargo, ellos le dijeron que no lo hiciera. En cambio, lo rescataron y le presentaron a Jesús y lo bautizaron y le dieron la bienvenida. Quizás al hombre menos merecedor de la ciudad de Filipos fue añadido a la familia eterna, a la familia de Dios. Nos dice eso en Hechos 16, 28 al 31. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, aquí está mi pregunta.
cómo cantaron Pablo y Silas al Señor y al mismo tiempo amaron al carcelero. Después de la humillación, los golpes, las heridas, las mazmorras, las cadenas, las acciones, el insomnio, por el gozo que se nos presenta en la resurrección, soportamos el costo del amor. Detengámonos por un momento y miremos el gozo en la esperanza de la resurrección. 4 veces en el libro de Hechos, Pablo pone en una oración porque soporta la persecución una y otra vez en su ministerio. Ante los judíos en Jerusalén dijo en Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ante Félix en Cesarea, Pablo dijo en Hechos 24:21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. También ante el rey Agripa, Pablo dijo en Hechos 26:8, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y también ante los judíos en Roma, Pablo dijo en Hechos 28:20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La resurrección de Cristo y la resurrección de todos los cristianos en su venida fue el poder sustentador de la canción de Pablo en el sufrimiento y su amor por los carceleros. Por el gozo que tenemos ante nosotros. En otras palabras, por el gozo que se le dio a Pablo, cantó en las cárceles y amó a los carceleros. Por el gozo que se le presentó, cantó himnos y salvó a los pecadores. Así es como descubrió el poder de la esperanza de la resurrección. Considero que no vale la pena comparar los sufrimientos de este tiempo presente con la gloria que nos será revelada. La Biblia nos dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Jesús mismo establece la doble conexión entre esa esperanza de resurrección y cantar en el sufrimiento, y esa esperanza de resurrección y amar a los que no lo merecen. Aquí está el enlace entre la esperanza y el canto. Dice la palabra en Mateo 5, versículo 11 al 12, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. El gozo de tu Maestro resucitado en la resurrección. Aquí está el enlace entre la esperanza y el amor nuevamente. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, versículo 13 al 14. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la recompensa, en el gozo de tu Maestro resucitado en la resurrección. Entona canciones a través del sufrimiento. Me imagino que los que están escuchando este mensaje les gusta cantar, y especialmente cuando están alegres. Pero también debemos cantar con gozo cuando vengan las pruebas, cuando estemos sufriendo. Cantemos al Señor y amemos al carcelero. El sufrimiento está a las puertas. ¿Cómo vas a cantar en él? ¿Y cómo vas a responder en amor? La respuesta es por el gozo que se nos presenta. Este es el poder explosivo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ahora. Cantando al Señor en medio del sufrimiento y amando al carcelero. Esto no es un rasgo de personalidad. Esto es ser un verdadero cristiano. Termino diciendo, en la resurrección todos tenemos la eternidad asegurada. Unos irán al cielo por toda la eternidad y otros al infierno por toda la eternidad. Quiero que veas tu corazón en estos últimos momentos y te hagas una pregunta. Si Jesús regresara hoy, ¿te llevaría a su reino o te arrojaría al infierno? Esa es la pregunta. Si la respuesta es el infierno o no lo sabes, entonces Jesús te ofrece su salvación. No necesitas vivir en el fatalismo, en el pesimismo, en el existencialismo. No necesitas vivir amoralmente, cumplir tus deseos egoístas, porque no hay nada más.
Pero quiero decirte que sí hay algo más. Si bien sí hay un infierno para los que desobedecen a Dios, también hay un cielo donde no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay enfermedad, no hay llanto. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. También nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, pero ¿qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Oremos. Amado Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque en este día recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el acto más extraordinario jamás hecho que hiciste por amor. Por eso te amamos nosotros, porque tú nos amaste primero. Nadie te quitó la vida, sino porque tú lo elegiste. Por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz y menospreciaste el oprobio. Y por el gozo que se nos presenta en la resurrección, soportamos el costo del amor. Y por eso declaramos que el gozo del Señor mi fortaleza es. Por eso te cantamos con gozo en medio de la crisis que estamos atravesando. No solo cuando todo está bien, sino también cuando las cosas no andan bien. Te cantamos, te alabamos, te adoramos. Te pido que bendigas a cada hijo, a cada hija, y los protejas, y los guardes, y los cuides, sabiendo que tú estás con nosotros. Aunque atravesemos el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás con nosotros. Toca, Señor, los corazones para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.